oficio del señor secretario general de la Cámara de Diputados, por medio de la cual comunica que la corporación acordó remitir a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación el proyecto de ley que modifica el decreto ley número 3500 para fijar en 45 años la edad de jubilación de personas con síndrome de Down actualmente radicado en esta instancia legislativa. Oficio del señor secretario general de la Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que la sala no accedió a la solicitud para remitir a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Oficio de la Superintendencia de Seguridad Social, a través del cual remite respuesta a oficio de la Comisión e informa acerca de las secuelas por contagio de virus COVID-19 sufridas por los trabajadores que retornaron a sus labores. Carta de la OIT, donde informan que en representación del señor Fabio Bartroneu, asistirá el señor Humberto Villasmil, especialista en normas internacionales del trabajo y relaciones laborales. Y por último, señor presidente, nota de la señora Loreto Godoy, abogada de la Fundación Contrabajo, por medio de la cual hacen llegar minutas sobre el proyecto de ley que modifica la ley que incentiva la inclusión de las personas con discapacidad al mundo laboral correspondiente al boletín número 14.445-13 para conocimiento de la comisión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Damos la palabra a algún colega sobre la cuenta en primer lugar. Se ofrece. Por acá, presidente. Sobre la cuenta, ya, señor subsecretario. Presidente, bueno, muchas gracias. Saludarlo a usted, saludar a los miembros de la comisión. No, solo sobre la cuenta. Hay un proyecto que era el último punto, que es un proyecto que viene del Senado, que mejora las normas respecto a la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, la ley 21.015. Este es un proyecto que fue aprobado unánime por el Senado la semana pasada, pero que no llegó acá a la comisión. ¿Este no es el proyecto que promovió el diputado Undurraga? No, el que le promovió el diputado Undurraga ya fue aprobado, ya es ley, Este es otro proyecto, pero llegó a la Comisión de Discapacidad de la Cámara, y la verdad es que son modificaciones al Código del Trabajo, entonces lo hago presente, presidente, porque ese proyecto se tramitó en el Senado solo en la Comisión de Trabajo y acá a la Cámara fue enviado a la Comisión de Discapacidad, para que se pueda evaluar eventualmente si se pide también por la Comisión de Trabajo en su momento verlo, o en conjunto o no, pero lo hago presente. Voy a hablar con el presidente de dicha instancia porque tampoco queremos duplicidad de funciones, lo importante es que sea ley de la República a la brevedad. Si es que ellos tienen prioridad en la tabla, obviamente vamos a respetar esa especialidad, más que el doble trámite, salvo que no esté en la tabla de ellos, para que usted, señor secretario, lo pueda chequear, si es que es prioridad de dicha comisión. Muy bien, eso sobre la cuenta. Ahora sí, puntos varios. Se ofrece la palabra. Nada por acá, presidente. Ya, yo tengo un punto vario. Hoy día fue publicado en la segunda, una situación, uno creo que tiene que dar el ejemplo en esta materia, sobre todo muchas veces pide información, fiscaliza a distintas situaciones respecto a la situación de los trabajadores de la democracia cristiana. Se aplicó una causal de caso fortuito, fuerza mayor, allí donde no había ni caso fortuito ni fuerza mayor, porque no había ni un terremoto y es parte del giro normal de un partido político ganar o perder elecciones. Que los trabajadores, nos llegó a todos una nota, por eso yo no lo puedo pasar por alto, respecto a la cual han sido desvinculados o despedidos sin el pago de indemnizaciones ni las vacaciones respectivas. Yo creo que hay una arbitrariedad desde el punto de vista laboral y me gustaría solicitar a la Dirección del Trabajo, oficio, respecto de esto, al CERVEL, porque nosotros fiscalizamos organismos públicos, respecto a las acciones de fiscalización que está tomando en esta materia. ¿Sí les parece? Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí, entramos efectivamente a la orden del día. Señores secretarios, estamos continuando con el estudio del proyecto de ley, originado en moción de los diputados Saavedra, Jiménez, Leiva, Rocaful, Saldívar, Santana, Don Juan, señora Nullado, Sepúlveda, doña Alejandra, que modifica el Código del Trabajo para eliminar el tope de indemnizaciones por años de servicio. Acá tenemos la invitación de don Fabio, que está presente, si no me equivoco, en representación de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur y América Latina, señor Roberto Levín, también director del Centro para la Innovación y Desarrollo del Derecho del Trabajo, CITRA. Así que le damos la palabra, señor secretario, en el orden que estime pertinente. Presidente, si usted me permite, al señor Bertranó lo reemplaza al señor Villasmil, don Humberto Villasmil, que está presente, y al señor Levín, el señor Salinas, presidente. Le damos la palabra entonces.
Bueno, primero les agradezco la invitación. Al igual que en otras ocasiones, hemos abordado el análisis de este proyecto desde una perspectiva eminentemente técnica y con algunas sugerencias al final de nuestros comentarios y de nuestra presentación. Lo primero que queremos compartir con ustedes es que identificamos 3 cosas que merecen la pena ser conversadas a raíz de este proyecto. En primer lugar, atención a aquellas cosas que están vigentes actualmente en el Código del Trabajo y saber y identificar el por qué lo están y que pueden llevar sin duda a efectos similares a los que pretende este proyecto de ley. En segundo lugar, analizar y hacer mención a que cierta estructura orgánica es totalmente desatendida por el proyecto. Hay varias normas que quedan considerando el límite de 11 años o con mención a los 11 años y que debieran ser analizadas para ver si en definitiva merecen alguna modificación o si se derogan o se modifican de alguna forma. Y en tercer lugar, comentar sobre algunos efectos en costos, provisiones contables y en el empleo que nosotros consideramos pudiesen eventualmente darse. En relación a lo vigente y a su razón de ser, hay 2 cosas que valen la pena mencionar. Primero, que acá existe en el Código del Trabajo actualmente una indemnización a todo evento, del artículo 164 del Código del Trabajo, que es importante que también la tengan presente. Se puede pactar a partir del inicio del 7º año una indemnización a todo evento, ¿ya? Este es un mecanismo que no se utiliza normalmente por parte de las empresas, existe, ¿ya? Y precisamente lo que busca es establecer una indemnización por los excesos al 6º año de vigencia de la relación laboral en base a un sistema que establece la misma norma, una suerte de pacto dirigido con un compromiso por parte del empleador de hacer un pago del 4,11% de las remuneraciones, la AFP a la que se encuentra afiliado el trabajador. Esto es muy similar a la indemnización a todo evento que tienen las trabajadoras de casa particular. Y esta herramienta perfectamente podría eventualmente ser una luz de alternativa al objetivo que persigue este proyecto, y que es preciso que también ustedes tengan en consideración por los efectos que pudiese tener la implementación de este proyecto en materia de empleo. En segundo lugar, siempre ha existido para las partes del contrato de trabajo la posibilidad de establecer en el contrato individual o en un anexo al contrato, o incluso puede ser materia de negociación colectiva, el pactar indemnizaciones a todo evento. Muchos sindicatos pactan indemnizaciones para cierto número de sus trabajadores, de sus socios, en afecto a un instrumento colectivo, en caso de, por ejemplo, término del contrato por necesidades de la empresa, por renuncia voluntaria o por mutuo acuerdo. Eso es parte también de la autonomía de la voluntad, que es preciso que ustedes tengan presente. No es algo prohibido ni que el Código del Trabajo restrinja de modo alguno. En segundo lugar, hay cierta estructura orgánica que queda dando vuelta en el Código del Trabajo y que el proyecto de ley no recoge en cuanto a qué se va a hacer. Debieran ser abordadas para efectos de determinar estas normas si continúan, si se modifican o si se derogan. Por ejemplo, la indemnización por término de servicios del trabajador con jornada parcial en el artículo 40 bis letra D, establece que se va a considerar una indemnización y dice al final en relación al promedio de los últimos 11 años. Entonces, ¿por qué se estableció esta mención a los 11 años? Sin duda se hizo cuando se estableció esta norma del trabajador con jornada parcial, considerando el tope de los 11 años que ya es objeto de este proyecto de ley cambiar y derogar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esta norma? ¿Se va a modificar o no? Ese es un tema que hay que dilucidar. En segundo término, también el artículo 163, inciso final, letra B, hace mención a que en relación a los trabajadores de casa particular, la obligación de efectuar el aporte del 4,11% tiene una duración de 11 años, ¿ya? ¿Qué pasa con esta norma también? Igualmente, se estableció en alguna oportunidad esta mención a los 11 años, considerando el tope que ahora este proyecto de ley busca eliminar. En tercer término, la misma indemnización a todo evento, ¿ya? De la que les mencioné anteriormente, que permite hacer un pacto a todo evento por los años que excedan del 7º en adelante, es del 7º en adelante, pero hasta el 11º año de la relación laboral. Por lo tanto, ese tope también temporal se estableció considerando
el límite de la indemnización por años de servicio que es objeto de este proyecto eliminar. Por lo tanto, si se quiere implementar este proyecto así sin más, allá de las eventuales consideraciones que se puedan dar, debiera determinarse qué va a pasar con estas 3 normas y otras que eventualmente existan en normativa complementaria, pero particularmente estas 3 directas en el Código del Trabajo que hacen mención a dicho tope legal. En cuanto a los costos, las provisiones contables y el empleo como escenarios de eventual afectación por la implementación de este proyecto, nosotros queremos comentar lo siguiente. En materia de costos, sin duda eliminar esto va a tener un costo que va a tener que ser asumido por parte de las empresas, ¿ya? Ahora, yo no sé y desconozco, no he podido encontrar la información pública a través de la AFC de cuál va a ser el impacto cierto que esto va a tener en el mercado laboral, cuál es el costo, hay capacidad financiera, cuántas empresas van a estar afectadas por esta eventual modificación legal. Extraordinariamente se habla que más de un 7% de la población laboral está con un contrato indefinido que excede estos años. Por lo tanto, es un porcentaje no menor cuyo impacto en materia de costo va a tener que ser asumido por las empresas. En el escenario que actualmente estamos viviendo, tratando de salir de la crisis sanitaria y eventualmente quizás bordeando una nueva ola de contagio, establecer esto cuando las empresas en los últimos 2 años han tenido que hacer muchos procesos de reestructuración con despidos, sin duda que los puede afectar en su capacidad financiera. Y este escenario, en cuanto a determinar cuál es el número de los sujetos trabajadores, en definitiva, que pueden ser afectados por esto para determinar el costo que las empresas puede significar, es importante que lo tengan en consideración. Yo, al menos de la información que he podido sacar de fuentes públicas, no he podido encontrar la información que me revele oficialmente cuál es el número de trabajadores en exceso a los 11 años que en Chile existen a esta fecha. Y creo que esa información a través de la AFC podría ser recopilada. En materia de provisiones contables, también es importante determinar que muchas empresas no solamente provisionan las indemnizaciones a todo evento, que son las obligatorias de efectuar, con la consecuente, obviamente, inmovilidad financiera que esto conlleva, sino que también provisionan, por ejemplo, las indemnizaciones por término de contrato, provisionan los días de vacaciones, y eso genera una inmovilidad financiera que tienen que todas las empresas efectuar. Es un dinero que no puede ser puesto a depósito, o sea, no puede ser invertido, tiene que estar en el fondo ahí dispuesto para el costo. Por lo tanto, ¿qué impacto va a tener esto en materia de contabilidad y provisiones? Menor inversión, menor contratación, eso sin duda que con los datos que eventualmente se obtengan de fuentes públicas va a poder ser cuantificado y abordado en su correcta dimensión. En materia de empleo, si uno considera la implementación de esta modificación sin una entrada diferida o sin una segmentación de los trabajadores a los cuales aplicará, ¿qué es lo que va a provocar? Podría darse un escenario en donde las empresas prefieran optar por despidos sujetos al toque actual, antes que enfrentar el pago de la totalidad de los años de servicios que pudieran incrementar enormemente el gasto por el término del contrato. Por ejemplo, el día de hoy, un trabajador con 20 años de servicio que sigue estando vigente en su contrato, que sigue siendo productivo para la empresa, esa empresa, para no tener que pagarle el exceso por sobre 11 años, va a perder su fuente de empleo. ¿Por qué? Porque de no terminar el contrato ahora va a tener que pagarle todo el exceso de la indemnización y eventualmente por una errada motivación en la norma se podría estar afectando la continuidad laboral de personas que lleven bastantes años al interior de una empresa. Algunas ideas que nosotros consideramos que podrían generar una mejor implementación de este proyecto de ley, evitando los efectos negativos que pudiese acarrear. Pueden ser 3, una entrada diferida, una entrada en vigencia diferida, una segmentación laboral de los sujetos a los cuales puede aplicar, o eventualmente un seguro todo evento por el año 12 en adelante. Me explico, en diferimiento. Se puede establecer una entrada en vigencia de la norma para todos los trabajadores con independencia de la fecha de su contratación, acordar del tercer año de la publicación de la ley en el diario oficial. Por decir una fecha, ¿ya? Puede ser el segundo año, tercero o cuarto. Con eso las empresas pueden proyectar mejor sus costos, sus gastos, su situación financiera la pueden adecuar de mejor forma y así afrontar dicho escenario sin tener que recurrir en lo inmediato a herramientas como un despido
de trabajadores para evitar un gasto mayor. La otra alternativa es recurrir a una segmentación laboral. Puede disponerse que la modificación legal solo va a tener efectos para las contrataciones de trabajadores a contar de la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial, de forma tal que las contrataciones anteriores no van a quedar objeto a esta modificación, sino que solamente con la reglamentación vigente a la época en que sus contratos se celebraron, es decir, con el tope de los 11 años. ¿Ya? Muy similar esta situación a lo que ocurrió en aquel momento cuando se estableció el tope de los 11 años a los inicios de los años de la década 80. Y una tercera alternativa podría ser recurrir a un pacto obligatorio con indemnización a todo evento, similar al artículo 164 del Código del Trabajo, por el periodo de vigencia que exceda del año 11 en adelante. O sea, por lo tanto, del 12º año en adelante, se podría eventualmente recurrir a la idea de un seguro obligatorio con un aporte del empleador de un 4,11%. Por ejemplo, que cubriera a todo evento los años de vigencia del contrato de trabajo, en el fondo, de lo que exceda el tope actualmente vigente. Esas tres ideas nosotros queríamos compartirlas con ustedes porque creemos que cualquiera de ellas pudiera de alguna forma morigerar, disminuir o eventualmente eliminar los efectos negativos que pudiese tener la implementación directa de este proyecto en materia de costos, provisiones contables y despidos de personas mayores en su empleo. Eso es, distinguidos diputados. Muy bien, muchas gracias. ¿Ofrece la palabra alguna pregunta o duda respecto a la exposición de Cintra? Bueno, se le agradece en todo caso su exposición, señor Salinas. Y obviamente gracias, su documento a ser compartido también en la carpeta a cada uno de los parlamentarios. Se lo haremos llegar. Diputado, aquí tiene una pregunta. Diputado, Sauerman. Sí, me llama la atención la cifra que da del 7% de trabajadores que estarían en esta condición. Yo no sé si tienen la evolución de este porcentaje, porque a simple vista uno puede entender de que ese porcentaje ha ido disminuyendo con el tiempo, porque las nuevas generaciones lo que menos quieren hoy día es tener un trabajo estable como lo queríamos nosotros a lo mejor hace 30 años atrás, en donde uno quería ir a instalarse una empresa y jubilar y morir ahí. Hoy día los millennials están cada día más lejos de eso. Entonces, el proyecto incluso a mí me parece un poquito, no sé, fuera de lugar. Estamos un poquito atrasados en estas normas, porque son normas que van a ser absolutamente obsoletas en el mediano plazo, porque el mercado laboral ha ido cambiando muchísimo con el teletrabajo, con el tiempo parcial, con cierto la libertad que la gente quiere para poder disponer de su tiempo. Entonces yo no sé si hay una tendencia que nos pudiera comentar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sauerbaum. ¿Algún otro colega sobre la exposición? Señor Salinas, ¿quiere hacer comentario respecto a la intervención? Sí, no, solo un comentario. Mencioné de forma precisa cuando hice la exposición que no es información oficial, es una información extraoficial con distintas personas con las que me ha tocado conversar, de que ellos estiman que del orden del 7% o un poco más de los trabajadores al día de hoy vigentes sobrepasan la barrera de los 11 años. Ahora, por lo mismo creo que para poder comentar, discutir y poder dimensionar a ciencia cierta el impacto de este proyecto es necesario, requisito sine qua non, a mi modo de ver, que existe información oficial de cuál es el número de trabajadores que son afectados por esta modificación legal. Y ese dato no he visto que haya surgido ni del proyecto de ley, ni de otros datos que estén en fuentes recurribles, de fuente pública, en la AFC o la Dirección del Trabajo o la encuesta ENCLA o en cualquier otra fuente de esta naturaleza. Creo, tal como se comentó en la sesión pasada, que es preciso recurrir a una fuente oficial para recabar esta información. Y creo que la AFC, sin duda, debiera ser la entidad o el punto de partida que debiera tener esa información para poder dimensionar el número de trabajadores afectados por esto. Pero información extraoficial, la que yo le mencioné. Muy bien, gracias, señores Salinas. Ahora sí, señor secretario, le damos la palabra al representante de la dirección de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur y América Latina, el señor Villasmil, que viene en representación de dicha organización internacional. Le damos la palabra y la bienvenida. Humberto, tienes cerrado el audio. Tienes cerrado tu micrófono. Ahora sí.
Muchas gracias por advertírmelo. Señor presidente, en primer lugar quería trasladarle el saludo personal e institucional del señor Fabio Beltranú, director de la oficina de la OIT para los países del Cono Sur de América Latina. Excusarme con usted porque entiendo que me dio la palabra hace un rato, muy amablemente, pero honradamente tenía rato aquí y no entendí, no escuché en ese momento. Saludar desde luego a los miembros de la comisión, agradecer la gentileza que han tenido para con nosotros al querer escucharnos. Un saludo especial a los diputados postulantes del proyecto que nos ocupa. Quería saludar al subsecretario de Trabajo, Fernando Arap, de manera muy particular. Y permítanme, porque hace mucho que no lo veo, saludar a Francisco del Río y a Pedro Muga, que lamento mucho el tiempo que tenemos sin vernos personalmente. Bueno, ahora sí voy a respetar el tiempo que me asignaron y vamos a ver hasta dónde llego respetando ese tiempo. Desde luego, presidente, señores diputados, diputadas, la visión que yo puedo ofrecer, y acabo de escuchar a Jaime Salinas con enorme interés, es una visión desde las normas internacionales del trabajo. Y esto tiene dos justificaciones. La primera es el mandato de esta casa, un mandato en cuyo corazón está su sistema normativo. Y en segundo lugar, porque es usual que cuando nosotros somos citados, lo primero que tengamos que hacer es comentar si el proyecto que se discute estaría en línea o no con algún convenio que el país de que se trate tuviera ratificado. Y aquí comienzan las dificultades. Y voy a tratar de explicar por qué. El tema de la terminación de la relación de trabajo comenzó a ocupar a esta casa hace ahora, señor presidente, hace 74 años. En 1950, el Consejo de Administración asumió una resolución, aprobó una resolución sugiriendo a la oficina que preparara una norma internacional del trabajo. Norma que, por cierto, tardó hasta 1963, 13 años después, cuando la OIT adopta la recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo número 119. Esa fue una recomendación autónoma, una recomendación no vinculada, que incluía un artículo que desde luego está muy referenciado a lo que estamos debatiendo, al proyecto, que venía a decir que en el caso de una terminación de la relación de trabajo, si fuese injustificada, debería darse la posibilidad de un reintegro como primera opción y en segundo, un pago cuando proceda mediante una indemnización adecuada. Nada más dijo la recomendación en aquel momento. Pero aquello no era un convenio, por tanto no estuvo abierta la ratificación de los Estados miembros. Y pasó el tiempo y en la década de los años 70, la Comisión de Expertos de la aplicación de convenios y recomendaciones le dedicó al tema su primer estudio general. Son muy pocos los casos en que la Comisión de Expertos le dedica a un tema 2 estudios generales. Pasó con el caso de la terminación de la relación de trabajo y el primero fue en el año 74. La particularidad es que el convenio 158, que es la norma central de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, no se dictó sino hasta 1982. Y ese convenio 158 se adoptó junto con una recomendación, esta sí, una recomendación vinculada, la número 166, que lleva el mismo nombre, Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, ambas de 1982 adoptadas en la misma conferencia. El convenio 158, señor presidente, reitera aquella disposición de la vieja recomendación del año 63, en su artículo 10, que viene a decir que en el caso de que no fuese posible la readmisión del trabajador, el organismo que en aquella circunstancia ordene la readmisión que se frustra, tendrá derecho a ordenar el pago de nuevo de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada. Ese término indemnización adecuada, curiosamente, no pasó a la recomendación 166, sí quedó en el convenio 158. Pero así pasó a la Carta Social Europea, la Carta de Estrasburgo del año 96, cuyo artículo 24 dice derecho a la protección en caso de despido y refiere específicamente a la indemnización adecuada.
Esta es la norma central del sistema normativo de la OIT que se ocupa de la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador. Y aquí comienzan o siguen las dificultades, porque a la fecha debo reconocer que es un convenio que tiene un número de ratificaciones por debajo del promedio. 20% de los Estados miembros, un poco menos, lo han ratificado a la fecha. Chile no lo ratificó, pero en América Latina solamente tiene una ratificación en Venezuela y una segunda ratificación después en una isla del Caribe. Nada más. El resto de ratificaciones se dieron en países europeos, asiáticos, etc. Con todo, lo que acabo de decir debe ser matizado, porque el 25% de las ratificaciones de este instrumento, 9, se dieron durante este siglo. 13 de ellas, el 36%, fueron países de la OCDE, donde Chile hace parte. 4 países fueron miembros del G20, de los ratificantes. Y por cierto, uno del G7 ratificó igualmente la recomendación, el convenio 158. ¿Por qué refiero al convenio 158? Porque la norma, que desde luego está cerca, está más vinculada al tema que nos ocupa, es aquella norma del artículo 10 del convenio que viene a decir que en el caso de que sea necesario indemnizar por una terminación incausada o injustificada de la relación de trabajo, es menester ordenar el pago de una indemnización adecuada. Pero déjeme ir rápidamente porque el tiempo se me va a venir encima. A lo largo de ese tiempo hubo un segundo estudio general. En 1995 ya se había adoptado el convenio 182. Eso fue un estudio muy extenso. Incluso hubo un tercer estudio breve en el año 2009, que por cierto hace una referencia explícita al caso de Chile, reconociendo que Chile no había ratificado el convenio, pero decía la oficina en aquel momento, en la perspectiva ya a comienzo del siglo que corre, de que se podía considerar su ratificación. En relación a Chile, dijo la oficina a propósito del tema. En el estudio general del 95 se informó que el país experimentaba dificultades en relación con la aplicación, pero no del artículo 10 sobre la indemnización adecuada, sino de otro artículo, que es el artículo 13. Y no se ofreció más información sobre las perspectivas de ratificación. Pero en un estudio breve del 2001 se indicaba que Chile era uno de los 15 Estados miembros que no excluían la cuestión de la ratificación. La estaban examinando o la analizarían nuevamente una vez eliminados los obstáculos de la legislación nacional. En ese comentario que se hizo sobre Chile, en aquella nota que estoy mencionando y que ustedes tendrán en nuestra nota técnica, se hace una referencia explícita al artículo 163. En estos términos, si un tribunal declara que se trata de un despido injustificado, indebido o improcedente, la compensación se incrementará en un 30%. Si se considera que no se ha invocado una causa plausible para el despido, la compensación se incrementará en un 50%, etcétera, etcétera. Es decir, se movería la indemnización, pero antes dijo el estudio, esa indemnización será de 30 días de salario por cada año de servicio prestado de forma discontinua hasta un límite máximo de 330 días sin remuneración, de remuneración, perdón. Es decir, la oficina, con todo y que Chile no ha ratificado el convenio, pudo hacer una valoración, quiero explicar, en las circunstancias que corresponden. Fue un estudio del Consejo de Administración, no es una observación al país, ni muchísimo menos, repito, porque Chile no ha ratificado de momento el convenio 158. Pero me parece que es una mención referencial a propósito de lo que nos ocupa en este momento. Un paso más adelante, ni el estudio general del 74, ni el estudio general del 95, señor presidente, señores diputados y señoras diputadas, se descendió, si me permiten la expresión, a precisar qué debe entenderse por indemnización adecuada. Esa es una norma flexible, dice el Consejo de Administración. No todo el mundo entiende que el convenio 158 sea un convenio suficientemente flexible. Estoy mencionando el estudio general del año 95. Ustedes lo van a tener remitido por nosotros. Fue un estudio importante, pero debo decir en aras a la verdad y a la seriedad
que las consecuencias de la discusión de ese estudio en la conferencia del año 95, el sector empleador no acompañó las conclusiones que se dieron sobre el estudio general de 1995 y lo criticó. Criticó porque entendió que había manifestaciones en ese momento de la comisión de expertos que el sector empleador, y es muy respetable su posición, desde luego es uno de nuestros mandantes, no compartía. Y ratificó que le parecía que tenía el convenio 158 rigideces, que seguramente era lo que había explicado que el convenio hubiera tenido tan pocas ratificaciones. A ello respondió la comisión de expertos en más de una ocasión, y en esa conclusión de la conferencia del 95, que más bien había normas del convenio que eran flexibles en cuanto a su aplicación, y una de ellas era precisamente aquella que indica que la indemnización es adecuada, porque no dice nada más, no dice otra cosa. Incluso, repito, la recomendación 166 habló de indemnización y ya no de indemnización adecuada, lo que se interpretó que era una manera de mandar el mensaje de que se estaba de algún modo perfilando una norma suficientemente flexible y que pudiera promover un mayor número de países ratificantes a partir de entonces. Esa es la razón por la cual en estos minutos que me quedan, para justificar una panorámica de derecho comparado, ¿qué ha pasado en los distintos países? Y lo que quiero hacer en este momento, por si fuera de utilidad para la comisión, es mostrar países que tienen un modelo parecido al de Chile, países que no tienen ese modelo, países que tienen un modelo intermedio, algunos que han ratificado el convenio y otros que no han ratificado el convenio. Permítame ir aquí rápidamente por el poco tiempo que me queda. Argentina fija un tope a la remuneración mensual utilizada para el cálculo, según promedios en el convenio colectivo. El tope está en la remuneración mensual para el cálculo de, no un tope en este sentido. Bolivia no tiene tope. En Chile tenemos de momento el tope a 330 días, 11 meses de remuneración. En Colombia no habría límite. En Costa Rica tampoco, pero la cantidad de días al año trabajado se va reduciendo progresivamente. En Ecuador hay un tope, pero es un poco mayor al que se tiene en Chile, son 25 meses de remuneración. Y aquí comienzan los casos interesantes, porque son países que ratificaron el convenio 158 y que además hacen parte con Chile de la OCDE. España tiene un tope de 24 mensualidades, ratificó el convenio 158. El caso de Francia es muy interesante en la perspectiva comparada, porque en una ley del año 2018, que se conoció como la ley Macron, nombre del presidente que la impulsó, se dio un baremo y se reformó el Código del Trabajo con una tabla que está en el texto oficial de la ley, que tiene una orientación clave, es decir, incrementar el monto de la indemnización hasta una antigüedad, 10 años, a partir de lo cual ese monto de la indemnización máxima ya comienza a moderarse en su crecimiento. Esa fue la primera orientación de la reforma. La segunda es un tratamiento diferenciado, se dijo allá, para las empresas con menos de 11 trabajadores. Eso no fue ni muchísimo menos un proyecto que no tuvo contestación, la tuvo. Incluso se recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de Francia, que la declaró constitucional. Incluso dijo la Corte, seguramente porque se lo preguntaron, que en su criterio le parecía que estaría en línea con el convenio 158. Pero esa es una opinión de la Corte, porque repito, hasta la fecha, la Comisión de Expertos no ha tenido un pronunciamiento en el caso de la reforma de Francia, repito, porque no toca todavía, los próximos años sí, que Francia presente la memoria sobre el convenio 158 y en ese momento, ahora sí, la Comisión de Expertos hará una valoración. En Italia se hizo una modificación muy importante en el año 2018. La indemnización no será menor de 6 meses y no será mayor de 36 mensualidades. En Perú no hay tope, en Panamá no hay tope, en Portugal, que es el otro país de la OCDE que quise mencionar, no hay tope y se establece, no hay límite, se establece un piso de 3 meses de remuneración. La particularidad de Portugal es que es un país que ratificó el convenio 158. Me queda 1 minuto y medio, señor presidente, y déjeme rápidamente decir que, desde luego, el artículo 1 del convenio 158, si ojalá en su día el Estado chileno
considerara la posibilidad de ratificarlo, dice claramente que corresponde a la legislación y a la práctica nacional, incluyendo convenios colectivos, laudos, sentencias judiciales o cualquier otra forma conforme al propio convenio, decidir el modo de aplicación del convenio y en concreto decidir lo que indica el artículo 10, esto es, qué significa finalmente la indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada. Entendemos perfectamente que lo que se está debatiendo en este momento es un tema que desde luego, más allá de que pueda significar la modificación de una norma, abre un debate en una perspectiva mucho más holística, si se puede indicar, y que tiene desde luego un impacto en relación al empleo, en relación al mercado de trabajo, sobre lo que la OIT estará desde luego no solamente atenta, sino en la mejor disposición de ofrecer una asistencia técnica, que en ese caso correspondería, y la van a llevar adelante no este servidor, que no tiene competencia para eso, sino nuestros especialistas en economía laboral, en protección social, en estadística, etc. Estas menciones de derecho comparado, y ya termino, presidente, lo que pretenden es simplemente indicar que el modelo del convenio es un modelo suficientemente flexible, no son palabras mías, son palabras de la Comisión de Expertos. En aquel día a Chile se le dijo que el artículo 163 no mereció una mención de parte de la oficina como que ello impedía la ratificación del convenio. No parecería tampoco razonable pensar que la OIT lo dijera si ese tope se elimina, pero desde luego entiendo perfectamente que cuando uno ve las distintas opciones de derecho comparado, aquí está en juego una serie de variables de índole económico, del mercado laboral, de rotación, de número de trabajadores beneficiarios, a los que ya se ha dicho adelante mención Jaime Salinas, y desde luego lo harán con mucha más destreza técnica mis colegas especialistas en temas de mercado de trabajo, economía laboral, etc. Perdóneme, presidente, que me he excedido. Muchas gracias. Bueno, aquí tuvimos la exposición del representante de OIT para el Cono Sur y América Latina, el señor Villasmil. Le damos las gracias, obviamente, a don Humberto por su exposición. Le vamos a pedir también el documento y las cifras que acaba de acompañarnos. Lo la puede hacer llegar por conducto del señor secretario. Y le damos la palabra a los parlamentarios a objeto de que hagan alguna pregunta o planteamiento respecto de esta exposición. Señores colegas. No hay intervenciones. Acá parece que fue muy contundente la exposición. Muchas gracias, señor Villasmil. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Bien, muchas gracias. Continuando con el orden del día, hemos sido convocados para votar en general los siguientes proyectos de ley. Señor Tocapel Jiménez. No, lo que pasa es que quería preguntarle si puedo hacer un punto vario que no alcancé a... Ningún problema. Sí. Es solamente, presidente, antes de entrar a la votación, para pedir que un proyecto que se está viendo en la Comisión de Transporte, me lo pidieron los trabajadores, que es la ley de fomento a la marina mercante y a la ley de navegación para fomentar la competencia en el mercado de cabotaje marítimo. Para que ellos me piden que hay temas laborales ahí, que ojalá lo pueda ver esta comisión. Yo sé que tiene que aprobarlo y después ir a sala. Sí, exactamente, pero ¿le despachamos el oficio a la sala? Sí, lo tengo, el diputado 14.532-15. Exactamente. Y señor secretario, para que quede claro en el oficio, como nosotros no estemos revisando el proyecto completo, las normas de alcance laboral. Sí, solo los temas laborales. Muy bien. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado, por su propuesta. Ahora sí, ¿le gustaría intervenir al Ejecutivo previamente respecto a los tres proyectos que tenemos en tabla? ¿O pasamos adelante con la votación en general? Muy breve. Perfecto. Presidente, bueno, muchas gracias. Muy breve, básicamente, estos tres proyectos que hoy día se votan en general son tres proyectos sobre los cuales esta comisión ya ha tenido diversas audiencias. Nos parece que es bueno avanzar en la discusión ya en particular posteriormente a estos proyectos, así que desde el punto de vista del Ejecutivo, presidente, nosotros estamos obviamente a favor de avanzar en general con la votación y obviamente después a juicio de la comisión, ¿cierto? Abrir un periodo de indicaciones para poder mejorar en lo pertinente las distintas iniciativas y así poder ir avanzando, presidente. Muchas gracias. Señor secretario, entonces le damos la palabra. Muy bien, presidente. Muy bien, presidente. Entonces, en votación
el proyecto que modifica el Código del Trabajo para ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y regular la duración de su fuero laboral. Señor Barros. Señor Durán. Señor Eguiguren. Señor Jiménez. Señor Jiménez. A favor. Señor Lavé. A favor, señor secretario. Señor Labra. Señor Molina. Señor Molina. Andrés. Estoy con problemas de conexión, yo me voy trasladando y por lo tanto no puedo abrir mi cámara. No puede votar, don Andrés. Claro, por eso. Lamentablemente. Señor Saavedra. A favor. Señor Sauerbaum. A favor, secretario. ¿Quién está votando? ¿Señor Saavedra? Sí, yo voto a favor. Muy bien. Señora Sandoval. Disculpe, secretario, no puedo votar porque voy en desplazamiento hacia el Congreso. Muy bien, señora Marcela. Don Pedro, yo voto a favor, ¿eh? A favor. Señor Saavedra, lo tengo anotado. Señor Sauerbaum. A favor, don Pedro. Señora Sepúlveda. Señora Yomans. Señor Barros. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. A favor, don Pedro. Muy bien, don Eduardo. Don Francisco Eguiguren. Señor Silver. A favor. 7 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el proyecto. Se aprueba de manera unánime. Continúe, señor secretario. A continuación, presidente, corresponde votar el proyecto que modifique el Código del Trabajo para introducir medidas que promuevan una mejor ordenación del tiempo de trabajo. Señor Barros. Señor Durán. A favor. A favor. Señor Eguiguren. Señor Jiménez. Don Tucapel. En general, ¿no? A ¿Sí? favor. Señor Lavé. A favor, señor secretario. Señor Labra. A favor en general. Señor Molina. Señor Saavedra. A favor. Señora Sandoval, no puede votar. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. Señor Silver. A favor. Señora Yomans. 7 votos a favor, presidente, ningún voto en contra, ninguna abstención. Aprobado entonces de manera unánime. Finalmente, presidente, corresponde votar el proyecto que modifica el Código del Trabajo para introducir criterios que promuevan la objetividad y anonimización en los procesos de selección y contratación de trabajadores. Señor Barros. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. Señor Jiménez. A favor. Señor Lavé. A favor en general. Señor Labra. A favor. Señor Saavedra. A favor, don Pedro. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. Señora Yomans. Señor Silver. A favor. 7 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado los proyectos presentados a la presidencia. Muy bien. Aprobado también entonces el tercer proyecto en general. Vamos, como corresponde, a abrir la votación luego en particular durante las próximas sesiones. Se les pide a los parlamentarios que a través suyo personalmente o sus asesores nos hagan llegar sus indicaciones respecto del proyecto, porque es lo que corresponde luego de aprobar en general cada una de estas mociones. Plazo, señor secretario.
¿Perdón? Los plazos vamos a ir dando en tanto cada proyecto tengamos, respetando además el reglamento, que se pueden presentar indicaciones hasta el momento de la votación. Eso es, señor secretario. Así es, presidente. Así es. Y damos cabal cumplimiento a la tabla del día de hoy. Se le procede a levantar la sesión.